La noche olía a tormenta cuando la puerta se azotó como un disparo. Lucía Morales sintió que el aire se rompía dentro de ella. Diego Crespo gritó su nombre con una furia que parecía ensayar mentiras. «Basta, Diego», dijo Lucía Morales. «No sigas fingiendo que no lo sé». Él tembló, no de miedo, sino de orgullo herido. El eco del pasillo arrastró la palabra hermana como un cuchillo. Lucía Morales pensó que el mundo se encogía. El sonido del reloj, la luz parpadeante, el olor a vino y culpa. Diego Crespo dijo: «Tenía que hacerlo. Todo te pertenecía y yo solo tomé mi parte». El silencio pesó más que cualquier grito. Lucía Morales respiró hondo. El corazón golpeaba como lluvia sobre metal. En ese instante supo que algo sagrado se había roto para siempre. Sus manos temblaron, pero su voz, cuando habló, fue un juramento apenas audible. «Te arrepentirás». El trueno respondió como si el cielo firmara su promesa. La lámpara osciló y la casa contuvo el aliento antes del caos. El amanecer llegó sin piedad. Lucía Morales caminó por la sala en ruinas. Las sombras aún guardaban ecos de la discusión. El silencio dolía más que las palabras. Recordó cómo Diego Crespo solía reír en ese mismo lugar. Ahora su voz era una herida abierta. El aire olía a polvo y vino seco. Lucía Morales se aferró al colgante de su madre, como si allí quedara la verdad. Sofía Roldán llamó a la puerta, pero ella no respondió. Sabía que si hablaba, todo se derrumbaría de nuevo. Su mente repetía una sola pregunta: ¿por qué él? El reloj volvió a sonar, marcando la distancia entre antes y después. Diego Crespo entró al despacho de su padre con una frialdad que le costó aprender. Las paredes estaban cubiertas de retratos de la familia Morales. Él habló solo: «Ya no seré una sombra». El eco le respondió como si la casa mismo lo juzgara. Sabía que Lucía Morales no perdonaría. Su rostro se reflejaba en el cristal de un marco caído. Por un instante pareció dudar. Luego apretó los puños. El ruido del reloj antiguo rompió el silencio. En su mirada había miedo, aunque nunca lo admitiría. Pensó en ella, pero no en el amor, solo en lo que ya no podía controlar. Sofía Roldán entró sin permiso. La voz de Lucía Morales apenas era un suspiro. «Dime que no es cierto». Sofía Roldán la abrazó, pero la frialdad de Lucía Morales la detuvo. El olor a lluvia seguía colándose por las ventanas. «Te advirtió padre Miguel Herrera», dijo Sofía Roldán. Él sabía que esto ocurriría. Lucía Morales cerró los ojos, recordando una confesión que no debió haber escuchado. «Entonces ya no queda duda», dijo ella. «Solo queda la verdad». La voz tembló, pero sus ojos no. Sofía Roldán vio el inicio de algo que ya no podría detenerse. Padre Miguel Herrera llegó al atardecer. El sol naranja dibujó sombras largas en el suelo. Lucía Morales lo miró sin saludo. «Ya sabes lo que ocurrió», dijo ella. Él asintió con lento dolor. «Algunos pecados se heredan», murmuró padre Miguel Herrera. Lucía Morales dio un paso atrás. «Entonces no fue solo su decisión», susurró. El sacerdote guardó silencio, pero sus ojos dijeron todo. El secreto era viejo, más antiguo que ambos. En ese momento, Lucía Morales entendió que la traición no acababa con Diego Crespo. Era un legado, y juró romperlo, aunque la verdad la consumiera. La lluvia se volvió más intensa cuando Lucía Morales corrió por las calles empedradas de Madrid. Su respiración chocaba con el sonido de los truenos. Detrás, escuchó pasos. «Diego Crespo no se detendrá», gritó Sofía Roldán mientras la seguía. Lucía Morales miró atrás. Una silueta oscura cruzó bajo una farola. El aire,
Olía a miedo y metal. No confíes en nadie, advirtió Sofía Roldán. Pero Lucía Morales respondió: ya no tengo a quién. Un coche negro frenó bruscamente frente a ellas. Las luces reflejaron sus rostros. Dentro, Carlos Ibáñez observaba en silencio. Lucía Morales sintió que el peligro tenía un nuevo rostro. La puerta se abrió lentamente, invitando o condenando. Su corazón eligió el riesgo. Dentro del coche, el silencio era insoportable. El motor ronroneaba como un animal contenido. Lucía Morales observó a Carlos Ibáñez por el retrovisor. ¿Por qué ayudarnos ahora?, preguntó ella. Él respondió con calma: porque ya no tengo lealtades. Sofía Roldán apartó la mirada. No confiaba en él. Afuera, la lluvia amortiguaba los ruidos del mundo. El cristal empañado parecía una cortina entre pasado y presente. Lucía Morales apoyó la cabeza, agotada. Esto no acaba aquí, murmuró. En el asiento trasero, un sobre manchado de vino descansaba sobre el cuero. Ninguna lo vio aún, pero ese sobre cambiaría todo. En la mansión familiar, Diego Crespo observaba un cuadro cubierto de polvo. Ella no lo entenderá, murmuró. Laura Morales había dejado más secretos de los que él imaginaba. Tomó el teléfono y marcó: asegúrate de que no llegue viva al amanecer. La voz al otro lado confirmó sin emoción. Afuera, el viento agitaba los rosales del jardín. Diego Crespo sonrió con frialdad. Su reflejo en el cristal le devolvió una mirada vacía. Lucía Morales siempre fue débil, dijo, aunque sus manos temblaban. En el escritorio, un documento sellado con el escudo familiar reposaba. Era el verdadero motivo detrás de todo. Padre Miguel Herrera recibió a Lucía Morales en la iglesia vacía. Las velas parpadeaban con el viento que se colaba por los vitrales. No hay refugio donde no te alcancen los pecados del pasado, dijo él. Lucía Morales respondió: solo busco entender por qué mi madre cayó. El sacerdote la miró largo rato. Porque proteger la verdad también es un castigo. Sus palabras pesaron como piedra. Lucía Morales sintió que su rabia se mezclaba con compasión. Entonces moriré sabiendo, dijo al fin. Padre Miguel Herrera bajó la mirada. Solo recuerda: la venganza tiene el rostro de quien la ejecuta. El silencio se volvió oración. Lucía Morales salió de la iglesia con el corazón encendido. La lluvia había cesado, pero el cielo aún pesaba. Sofía Roldán la esperaba junto al coche. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Lucía Morales respondió sin dudar: buscaré la verdad, aunque me destruya. En su mano sostenía el sobre encontrado antes. Dentro, un acta de nacimiento distinta a la suya. El apellido Crespo tachado, sustituido por otro. Entonces siempre mentiste, susurró al aire, recordando a Diego Crespo. Sofía Roldán sintió miedo en sus palabras. Esto no es solo traición, añadió Lucía Morales. Es sangre. Luego subió al coche, rumbo a la casa donde todo comenzó. La tarde era tranquila, demasiado para ser real. Lucía Morales y Sofía Roldán caminaron por el jardín trasero de la casa Morales, donde los jazmines cubrían el aire con un aroma engañoso. Por primera vez, el miedo parecía dormido. Quizás podamos empezar de nuevo, dijo Sofía Roldán, mirando las flores. Lucía Morales asintió, pero algo en su voz tembló. El sol bajaba lento, pintando el suelo con sombras largas. En la ventana del piso superior, una figura los observaba. Carlos Ibáñez fingía arreglar una cortina,
pero su mirada seguía cada movimiento. Lucía Morales giró de pronto, sintiendo ese peso invisible en su espalda. Nada sonaba peligroso, y sin embargo, el mundo pareció contener el aliento. Algo no estaba bien. La noche cayó y el vino corrió entre copas. Carlos Ibáñez encendió una lámpara de mesa, su voz suave. «Nunca te conté lo que vi el día que tu madre murió», dijo. Lucía Morales lo miró, sorprendida. «¿Por qué hablar ahora?». Él sonrió con tristeza. «Porque el silencio también mata». Sofía Roldán se recostó, cansada, escuchando. El fuego en la chimenea lanzaba destellos sobre sus rostros. Carlos Ibáñez siguió. «Laura Morales confiaba en Diego Crespo más que en ti». Las palabras cayeron pesadas. Lucía Morales sintió el aire desaparecer. «Eso no puede ser cierto». Pero el temblor en la voz de Carlos Ibáñez lo confirmó. Y aún así, su sonrisa final parecía esconder algo más. A la mañana siguiente, Lucía Morales subió al ático buscando respuestas. Allí, entre cajas viejas, encontró a Diego Crespo esperándola. «No debiste venir sola», dijo él. Ella no respondió. Los rayos de sol entraban por las rendijas, iluminando polvo suspendido. «Tú siempre fuiste la favorita», añadió Diego Crespo. Con voz amarga, Lucía Morales respondió: «Solo quise la verdad». Él sonrió con una mueca. «La verdad destruye familias». Ella lo miró, dudando. En ese instante comprendió que ambos eran reflejos del mismo dolor. El aire se volvió denso y la duda empezó a ganar terreno en su mente. ¿Y si todo lo que sabía era mentira? Lucía Morales bajó las escaleras corriendo, pero el ruido del portazo la detuvo. Carlos Ibáñez la esperaba con una pistola en mano. «Lo siento, Lucía», dijo con voz rota. Sofía Roldán apareció detrás de él, llorando. «Te traicioné», murmuró. El suelo pareció desaparecer. «¿Por qué, Sofía?», gritó Lucía Morales. «Porque Diego Crespo prometió salvarme», respondió entre sollozos. Lucía Morales dio un paso adelante. «¿Y a mí, quién me salva?». La respuesta fue un disparo. El eco retumbó en la casa y el silencio posterior fue más cruel que la bala. Carlos Ibáñez tembló, bajando el arma. Todo lo que quedaba era traición y humo. El sonido del disparo aún flotaba cuando Diego Crespo entró. Vio a Lucía Morales en el suelo, viva pero herida. «No era así como debía acabar», dijo. Ella lo miró con furia contenida. «Siempre fuiste el veneno». La sangre corría entre sus dedos, tibia. Sofía Roldán cayó de rodillas, arrepentida. «Él me engañó», gritó. Pero Lucía Morales ya no la oía. Su mirada estaba fija en Diego Crespo, que sostenía un sobre igual al suyo. «Entonces es cierto», murmuró él. «Somos más que enemigos». Ella sonrió débilmente. «Somos el error de una familia rota». Con ese suspiro, decidió que su venganza comenzaría desde ese instante. El amanecer llegó silencioso sobre la casa Morales. El aire olía a ceniza y flores marchitas. Lucía Morales despertó sobre el suelo frío. El sonido distante de una campana rompiendo el silencio. Cada respiración dolía, no por la herida, sino por la verdad que intuía. El eco de las palabras de Sofía Roldán y el disparo aún giraban en su mente. «Todo esto fue planeado», susurró. En la mesa cercana, el sobre abierto mostraba una firma familiar: «Laura Morales». La caligrafía temblorosa le heló el alma. «¿Madre?», preguntó al vacío. Entonces comprendió que la traición no había nacido de Diego Crespo, sino mucho antes. Afuera, el primer rayo de sol pareció iluminar una mentira vieja como su apellido. El papel olía a perfume antiguo.
Mientras lo leía, Lucía Morales escuchó la voz de Laura Morales como si hablara desde el pasado. Todo lo hice por ti, decía la carta. Las imágenes de su infancia surgieron entre lágrimas y viento. La madre sonriendo, el joven Diego Crespo corriendo por el jardín, el eco de risas inocentes. No éramos enemigos, murmuró Lucía Morales. Éramos hijos del mismo engaño. En la carta, su madre confesaba haber ocultado la verdad del apellido, haber criado a 2 hijos sin revelar su sangre. Diego Crespo y ella compartían más que una historia, compartían la raíz de la culpa. La tinta se diluyó con una lágrima que cayó sobre el nombre de Laura Morales. Padre Miguel Herrera la encontró sentada frente al altar. No necesitó preguntar. Entonces lo sabes, dijo él. Lucía Morales asintió, sus ojos rojos pero firmes. Mi madre mintió para protegernos, pero nos condenó a todos. El sacerdote respiró hondo. A veces, el amor más puro crea el dolor más profundo. Lucía Morales lo miró. ¿Y ahora qué haría ella? Padre Miguel Herrera respondió, buscaría redención, no venganza. Pero la palabra redención le sonó hueca. El aire en la iglesia era espeso, con olor a incienso y a verdad revelada. El corazón de Lucía Morales latía fuerte, y por primera vez no temía a la verdad. Esa noche, Diego Crespo esperó en el despacho. Cuando Lucía Morales entró, él no mostró sorpresa. Ya sabes quién soy, dijo con voz calma. Y sabes quién eres. Ella se acercó despacio. Eras mi hermano. Diego Crespo sonrió con tristeza. ¿Y tu enemigo? Es lo mismo. El fuego de la chimenea reflejaba 2 mitades del mismo rostro. Madre quiso salvarnos del nombre Morales, explicó él. Pero lo único que hizo fue maldecirnos. Lucía Morales apretó el sobre entre los dedos. Entonces todo fue por orgullo. Él asintió, por amor al poder, al apellido, a la mentira. El silencio final los unió más que la sangre. Lucía Morales salió del despacho y caminó hacia el jardín bajo la luna. El aire fresco la envolvió como un abrazo tardío. Entonces esto era la verdad, murmuró. La voz del pasado ya no dolía, solo pesaba. Miró al cielo y sintió que por primera vez comprendía la magnitud de su herencia. Laura Morales no había sido santa ni monstruo, solo humana. Diego Crespo no era enemigo ni hermano perdido. Era el espejo de lo que ella podía llegar a ser. Ya no temo, dijo, con un hilo de voz. La luna iluminó su rostro, limpio de lágrimas. Detrás, la casa permanecía en silencio, esperando la tormenta que vendría. La oscuridad llenó la sala mientras Lucía Morales avanzaba. Cada paso resonaba como una condena. Diego Crespo estaba frente a ella, su rostro impasible, su respiración tranquila. El aire estaba cargado de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Todo esto valió la pena?, preguntó Lucía Morales, su voz apenas un susurro. Él no respondió. Solo la observó, como un depredador esperando el momento exacto. El sonido de la lluvia se intensificó, y la luz de las lámparas parpadeó. Lucía Morales dio un paso más. El miedo se transformaba en determinación. Las sombras en las paredes danzaban, mientras sus corazones latían en sincronía. El destino estaba por cumplirse. Todo esto fue para nada, dijo Diego Crespo, su voz tranquila pero cargada de cinismo. Lucía Morales lo miró fijamente, sus manos temblando pero firmes. No hay arrepentimiento en tus ojos, dijo ella caminando hacia él. Lo único que me queda es destruirte. Diego Crespo soltó una risa baja, casi burlona. ¿Destruirme a mí? ¿Y luego qué? Lucía Morales se detuvo. El peso de la pregunta la golpeó. ¿Y
¿Luego qué? Repitió ella. Las palabras llenas de dolor y comprensión. La luz parpadeó nuevamente y el sonido del viento aumentó. Ambos se quedaron en silencio, esperando que el otro hablara, pero la respuesta estaba ya escrita en sus almas. En ese momento, Sofía Roldán irrumpió en la habitación, su cuerpo ensangrentado. ¡No! ¡Sofía!, gritó Lucía Morales, corriendo hacia ella. Te lo advertí, susurró Sofía Roldán, su voz quebrada. No podía quedarme sin hacer nada. Lucía Morales la sostuvo, el miedo y el dolor llenando cada rincón de su ser. Esto no debería haber pasado, murmuró, su rostro pálido. Sofía Roldán intentó sonreír, pero el esfuerzo le resultó doloroso. Alguien tiene que pagar, dijo ella con voz débil. Lucía Morales asintió, pero su mente ya estaba más allá de la agonía de su amiga. La traición había cobrado un precio más alto de lo que había imaginado. La confrontación final se desató. Lucía Morales dio un grito de rabia, su cuerpo en movimiento, enfrentando a Diego Crespo. «Esto termina ahora», dijo ella con voz feroz. El sonido del viento se mezclaba con el retumbar de los truenos, como si la naturaleza misma respondiera a su ira. Diego Crespo levantó la mano, su expresión inquebrantable. «Nunca entendiste nada», dijo él con calma. Lucía Morales lo miró fijamente, un brillo peligroso en sus ojos. «Lo entiendo todo», respondió, avanzando con determinación. En un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos chocaron. La lucha se convirtió en un juego mortal de fuerza y astucia. La luz parpadeó, luego se apagó. La lucha cesó. Lucía Morales, con la respiración entrecortada, miró a Diego Crespo, que yacía en el suelo, derrotado. «Esto es lo que buscabas», dijo ella, su voz suave pero firme. Diego Crespo la miró, sus ojos vacíos, su vida escapando de su cuerpo. Sofía Roldán, débil y sangrando, susurró desde el suelo: «Ya no hay vuelta atrás». Lucía Morales asintió, su cuerpo cansado, pero su alma más fuerte que nunca. «Ay, no volveré a ser la misma», dijo ella mirando al cielo. La tormenta había pasado, pero el daño ya estaba hecho. La guerra interior de Lucía Morales había terminado. Ahora solo quedaba la reconstrucción. La casa estaba en silencio absoluto. Después de la tormenta, solo quedaban los ecos de lo que había ocurrido. Lucía Morales caminó por el pasillo desordenado. Los recuerdos pesaban sobre ella como una sombra imparable. La luz del amanecer entró suavemente por las ventanas rotas, iluminando los fragmentos de su vida esparcidos por el suelo. Las huellas de sangre de Sofía Roldán aún permanecían, y cada paso de Lucía Morales resonaba en la quietud como una campana lejana. Había perdido mucho, pero, al mismo tiempo, sentía que algo se le escapaba. ¿Había ganado alguna vez algo en este mundo que no estuviera marcado por la traición? El dolor era menos agudo, pero la pregunta persistía en el aire canto. Mientras miraba las paredes vacías, Lucía Morales se encontró pensando en Sofía Roldán, en su sacrificio. Las imágenes de la amistad rota pasaron por su mente. El grito de su amiga resonaba en sus recuerdos. ¿Era esto necesario?, se preguntó en silencio. La culpa la abrazaba, pero también una sensación de liberación. ¿Y ahora qué? Sus pensamientos se entrelazaban con las palabras de su madre, su familia, su vida. Un suspiro profundo la sacó de la tormenta interna. Algo dentro de ella había cambiado. La venganza ya no la gobernaba. Ahora solo quedaba aceptar lo irreparable. Había enfrentado la oscuridad y aún caminaba
aunque fuera a ciegas. Lucía Morales salió al jardín donde la brisa fresca le acarició la cara. Sofía Roldán, aún viva, pero débil, apareció en la puerta, su figura etérea, casi como un fantasma. «Te fallé, Lucía», susurró Sofía, su voz débil pero sincera. Lucía Morales la miró. Una lágrima rodó por su rostro, pero esta vez no era de dolor. «No, Sofía», dijo ella abrazándola con ternura. «Nos fallamos juntas». El sol comenzaba a ascender, derramando luz dorada sobre las flores marchitas. La paz no venía con una explosión, sino con la quietud de aceptar lo irremediable. «Lo que está roto nunca será igual», dijo Sofía, y Lucía, con un leve asentimiento, aceptó esas palabras. Esa tarde, Lucía Morales caminó al altar donde Padre Miguel Herrera solía dar sus sermones. «Todo tiene un fin, hija», recordó él en sus palabras, como un eco lejano. El viento movía las cortinas rotas, pero su presencia seguía ahí, invisible pero palpable. Lucía Morales cerró los ojos y recordó sus lecciones sobre el perdón, la paciencia, la importancia de las raíces familiares. «No luches contra el destino», había dicho él. Lucía Morales había comprendido que el perdón no siempre era para otros, sino para ella misma. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras sus ojos se abrían hacia el futuro. El atardecer llegó sin prisa, como si el mundo estuviera descansando. Lucía Morales se paró frente a la casa destruida, ahora más tranquila. «Esto es lo que quedaba», dijo, mirando la ruina. La tormenta interior se había calmado, pero la cicatriz quedaba. Ya no pensaba en la venganza. No había héroes ni villanos, solo seres humanos que elegían cómo vivir después de la tragedia. «Ahora entiendo», murmuró, respirando profundamente. «Hay cosas que nunca se resuelven, solo se dejan ir. La casa, la familia, el dolor, todo seguía allí, pero con menos peso». En el horizonte, el sol comenzaba a esconderse. Lucía Morales, serena, dio un paso hacia el futuro. La era de las sombras había terminado. El viento soplaba suavemente entre las hojas secas, y la luz del atardecer bañaba la villa en tonos cálidos. Lucía Morales se detuvo en el umbral de la casa destruida, observando las ruinas que alguna vez fueron su hogar. Los recuerdos se desvanecían como el sol en el horizonte. Las voces de sus seres queridos ya no llenaban los pasillos. «¿Valió la pena?», se preguntó, pero no encontró respuesta. Todo lo que quedaba era un silencio pesado, una paz inalcanzable. Miró el jardín marchito, las flores ahora muertas. Aunque su corazón seguía marcado por las cicatrices, entendió que nada volvería a ser lo mismo. Solo quedaba seguir adelante hacia un futuro incierto, pero con una lección clara: la paz nunca llega sin sacrificio. Lucía Morales caminó lentamente hacia el jardín, sus pasos resonando suavemente en el suelo de piedra. El aire frío de la tarde acariciaba su rostro, pero ella no se detuvo. En sus manos sostenía una carta arrugada, una última prueba de lo que había quedado atrás. «Lo dejé ir», susurró, más para ella misma que para el viento. En su mente, las imágenes de lo perdido se desvanecieron como humo. La casa, las promesas rotas, las luchas internas, todo eso ya no la definiría. Dio un paso más hacia el futuro, una sombra de lo que fue, pero también algo nuevo, algo libre. En su mente, la voz de Sofía Roldán se desvanecía lentamente, como una eco de lo que pudo ser. «Te fallé, Lucía». Sus palabras eran suaves, llenas de arrepentimiento. Pero Lucía Morales había aprendido a perdonar, no solo a otros,
sino a sí misma. La sombra de Sofía nunca desaparecería, pero las cicatrices ya no dolían como antes. Tú me diste la fuerza que necesitaba para cambiar, pensó Lucía Morales, recordando sus últimas palabras antes de su partida. La vida seguiría, pero ya no sería la misma. Sofía Roldán había dejado su huella en su corazón, pero Lucía ya era más fuerte, más sabia. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, el aire fresco y limpio. Lucía Morales caminó por las calles de la ciudad, su mirada ahora tranquila, aunque profunda. El mundo seguía, y con él, su vida. El tiempo sana las heridas, pensó mientras observaba a las personas pasar, indiferentes, sin saber lo que había ocurrido. Ella misma era diferente ahora. Había aprendido a vivir con lo que había perdido, a abrazar la verdad y dejar atrás el dolor. La vida continúa, se dijo, pero sabía que cada paso que daba la acercaba a una versión de sí misma más sabia, más en paz. Tonto. Lucía Morales se detuvo frente a una iglesia vieja, sus manos tensas a los lados. Una última vez, miró hacia atrás, al pasado que había dejado atrás. Esto era lo que tenía que hacer, pensó. En su mente, la voz de Padre Miguel Herrera resonó. La paz viene con el sacrificio. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro, tan leve que casi parecía no estar allí. La paz vendrá, pensó mientras daba el último paso. El peso de su pasado finalmente comenzando a desvanecerse. El futuro aún estaba por escribir, pero esta vez, ella controlaba la pluma.